Apocalipsis capítulo 2 versos 14 y 15 dice la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, por la adoración, por el tiempo de la siembra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque esa misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Y hoy, en medio de un mundo convulsionado, nos sentimos seguros en tu mano, Señor. Oramos por la iglesia que está siendo perseguida alrededor del mundo y principalmente en los pueblos musulmanes. Señor, oramos para que tú des fuerza y para que tu nombre, Señor, aún a pesar de la dolencia, aún a pesar de la masacre, aún a pesar de la crueldad con la que se está llevando a cabo las muertes, los asesinatos, la persecución a nuestros hermanos cristianos, aún a pesar de ello, tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Úsanos hoy, y el que habla y el que escucha, que seamos instrumentos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, aquí tenemos un pasaje muy lindo, y digo muy lindo porque lo pasamos por alto. Y el jueves estábamos compartiendo aquí en la iglesia precisamente acerca de la fe, y qué tremendo es no creerle a Dios. Pero viera qué interesante, nos estamos dando cuenta que los que más fallan en cuanto a la fe no son los que están afuera, son los que están adentro de la iglesia, porque Dios establece en su palabra sus mandatos, sus ordenanzas, y cuando no se las creemos, estamos faltándole a la fe en lo que Él escribió, en lo que Él dijo. En este aspecto de este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, y siguiendo la línea de la autoridad, en el sentido de cuando usted, después de que estuvimos estudiando la autoridad y en todas las áreas, ahorita nos detuvimos en un punto en el que estamos, y es dónde o cuándo no se debe de seguir una autoridad espiritual. Y con este pasaje queremos entrar a una enseñanza muy interesante, donde lamentablemente hoy algunos líderes religiosos se han aprovechado y en el nombre del Señor han estado absorbiendo a la iglesia, quitándole la bendición a los hermanos, quitándole su dinero, quitándole su libertad, quitándole su paz, que fue la que el Señor Jesús compró a precio de su sangre, para que no nos suceda a nosotros nunca, y para que nosotros estemos apercibidos para poder también ayudar a otras personas que están en esa situación. ¿Cuándo no se debe de sujetar uno a las autoridades espirituales? Hoy, hace 8 días, terminamos con la palabra del apóstol Pablo, cuando él nos dice que si aún un ángel del cielo o uno de nosotros viniera con un evangelio diferente al que les hemos predicado, usted no debe de sujetarse a esa autoridad. Aún un ángel del cielo, si baja, espérese, no es que sea de apellido, si baja, ¿verdad? Como Adrián. Si aún bajara un ángel del cielo, o dice el apóstol Pablo, alguno de nosotros les dijera a ustedes un evangelio diferente, sea anatema, no lo reciban, no le hagan caso, no se tienen que sujetar. Recuerde que el pastor no es el dueño de las vidas de ustedes. Simple y sencillamente el pastor es una persona que Dios ha puesto para guiar el rebaño, pero el pastor es uno más del rebaño. ¿Cuántos están aquí?
El pastor no, el pastor usa un cayado, aunque algunos no somos tan callados. Y ese cayado no es para darle garrotazos a las ovejas. Algunos piensan que la vara y el cayado del pastor son para agarrar a golpes a las ovejas. No, el Salmo 23 es claro cuando dice: cuando veo el cayado en manos de pastor, me infunden miedo, aliento, me da confianza, me da seguridad. ¿Sabe por qué? Porque ese es el trabajo del pastor. Si viene el lobo, ese se va a llevar un garrotazo, pero las ovejas no están para llevar garrotazos. Y estamos en esta línea. Hoy el Señor habla a través de su palabra y dice muy claramente que Él no quiere dentro de la iglesia a la doctrina de Balaam. No quiere esa doctrina que estaba tratando o que ha tratado de que el pueblo de Dios, obligando al pueblo de Dios, como dice la Escritura, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dios aborrece toda inmoralidad sexual. Y tal vez más adelante yo voy a ampliar en esta área, pero hoy quiero más hablar de la siguiente parte que está en el verso 15, que habla de la doctrina de los nicolaitas. ¿A qué se refiere esto de la doctrina de los nicolaitas? En el mismo espíritu, cuando yo no debo de obedecer a un pastor, a un ministro, a un siervo que se hace llamar siervo de Dios, cuando yo no me tengo que sujetar. Bueno, ya vimos que cuando se hable de otro evangelio diferente. Ahora, cuando en la iglesia toleren seriamente doctrinas equivocadas, cuando en la iglesia se toleren seriamente doctrinas de error, como dice el Apocalipsis, doctrinas de Balaam o doctrinas de los nicolaitas, en ese momento usted no debe de sujetarse a ninguna iglesia y no debe de sujetarse a ningún pastor. Usted tiene que escapar por su vida. Usted tiene que cuidar por sus hijos, como padre, como madre. Usted debe de cuidar de las personas que están a su alrededor. Y les quiero contar algo, ahora que estoy estudiando este tema. La gran mayoría de las personas que terminaron inclusive haciendo suicidios masivos, llevando a la gente a morir por causa de un predicador, de una mente corrompida por Satanás. Recuerde lo que dice San Juan, que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Esa es la obra del enemigo. La mayoría de ellos comenzaron con un buen corazón, comenzaron con un buen pastorado, comenzaron con un buen ministerio. Y al igual que el padre de la mentira, comenzaron bien, haciendo las cosas que les tocaba, haciendo las cosas que el Señor les pidió. Por eso usted debe, por favor, orar mucho por los pastores, para que el enemigo no venga a sembrar una semilla que pueda destruir literalmente a todos los que le escuchan. Porque dice la Escritura que las palabras dichas por un pastor son como clavos hincados en la madera. Esas palabras se quedan, y lo que los pastores digamos va a ser lo que la gente está recibiendo como literalmente la palabra de Dios. Por eso es que usted le decía hoy hace 8 días, usted debe de conocer la palabra de Dios. Si usted no sabe qué dice la Escritura, mire, como decía mi mamá Nina, el que no conoce un altar en cualquier moledero se persina. El que no conoce la Biblia, cualquier tontera que le lleguen a decir, la acepta como de Dios. Amén. Pero la mayoría de ellos comenzaron bien. La mayoría de ellos empezaron con una iglesia bonita, una iglesia de avivamiento, una iglesia prosperada, pero en algún momento se creyeron que eran los dueños de la iglesia. Y ahí es donde usted no puede obedecer a su pastor. Ahí es donde, mire, cuando nosotros estudiamos estas doctrinas de error, y vamos a entrar un poquito, nos dimos cuenta, por ejemplo, que algunas madres se sentían tan privilegiadas, óyeme,
tan privilegiadas de entregarle sus niñas de 13, 14, 15 años para que fueran mujeres del siervo de Dios, para que fueran instrumentos sexuales del pastor o el pseudo pastor. Pues si es pastor, obviamente no va a llegar ahí. Amén. Usted se puede imaginar a qué grado de distorsión espiritual puede llegar una persona que esté dispuesta y que esté feliz de que una niña sea el instrumento sexual del siervo por amor a Cristo. ¿Hasta dónde llegan? Por eso es que tenemos que hacer este segmento que dice en qué casos usted no debe de sujetarse a las autoridades espirituales. Pero bueno, volvamos a los nicolaitas. Para entender el término nicolaitas tenemos que entender que la obra, antes de entender lo que etimológicamente dice la palabra o el origen de la palabra nicolaita. Nico, que significa dominio o conquista sobre otros. De ahí viene el término Nico. Y laos, que significa pueblo, gente común, laicos. Entonces, podemos analizar que la composición de la palabra nicolaitas viene a ser algo así como el dominio sobre el pueblo. Cuando el Señor establece los 5 ministerios, por ejemplo, que están en su palabra, allá en Efesios, el Señor establece apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, me faltó uno, y profetas. Bien, esos 5 ministerios en nada son para que se enseñoreen del pueblo. De hecho, la enseñanza cuando Jesús habla de Juan Bautista y dice, no se ha levantado, ni se levantará entre los hombres, entre los nacidos de mujer, dice Jesús, un hombre como Juan Bautista, y no se levantará. Inmediatamente Jesús hace la aclaración y dice, pero cualquiera de ustedes es más grande que Juan Bautista. Entonces, ¿cómo está este asunto? Cuando Jesús, el maestro, decíamos hoy, hace 8 días, caminó por esta tierra, no utilizó la imposición, no utilizó la manipulación, él utilizó la motivación. Y como motivar a su pueblo fue siempre dar el ejemplo y ponerse él como servidor de los demás. Y Jesús dice, cualquiera que quiera ser grande entre vosotros va a tener que constituirse en servidor de los demás. O sea, que la enseñanza nuevo testamentaria, la enseñanza del maestro, la Biblia en el Nuevo Testamento, para empezar, nos pone a todos los que estamos hoy aquí, a todos los que le hemos recibido, a todos los que aceptamos su nombre, a todos los que recibimos su Espíritu Santo, en la categoría de sacerdotes. Todos, absolutamente todos tenemos la categoría de sacerdotes delante del Señor para ministrarle. Y en el día que Jesús muere, el velo del templo se abre para que entendamos, dice el apóstol, que ahora ya podemos entrar libremente hasta su presencia sin necesidad de mediador alguno. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Si hay un grupo de gente llamada, es no para que se sirva de la iglesia, sino para servir a la iglesia. El pastor está no para ser servido, sino para servir. Eso fue lo que vino a hacer el maestro. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar la vida por muchos. Si somos cristianos, significa que somos seguidores de lo que Él hizo. Y como seguidores de lo que Él hizo, mi hermano, usted y yo tenemos que entender que debemos de seguir sus pisadas, debemos de seguir su enseñanza, debemos de seguir lo que Él hizo cuando estuvo con nosotros. Por esa razón es que hoy hay tanta controversia dentro del pueblo cristiano. Por esa razón es que algunos se creyeron los dueños de la iglesia, o se están creyendo los dueños de la iglesia.
Y hoy ya no es suficiente con uno de los 5 ministerios, ya no es suficiente con llamarse apóstol. Ahora se inventó alguien por ahí, apóstol de apóstoles. Bárbaro. Otro se inventó el término, ahora ya no soy apóstol de apóstoles, ahora me voy para arriba, ahora yo soy patriarca. ¡Qué bárbaros! Y esto con el tremendo afán de obtener poder y de tener mayor autoridad sobre los demás. ¿Todavía están aquí, hermanos? Sí, antes hasta ustedes, hermanas, eran prácticamente nada. Las mujeres no eran tomadas en cuenta, pero Jesús viene y nos dice claramente que ya no hay ninguna diferencia entre hombre, entre mujer, entre judío, entre gentil, entre blanco, entre negro, entre los que son de Atenas y los que son de Grecia. Ahora todos somos hijos de Dios y todos somos iguales. ¿Cuándo usted no tiene que sujetarse a un pastor? Cuando empiece con la doctrina de los nicolaitas. ¿Y eso qué es, pastor? Le voy a enseñar un par de pirámides que no tienen nada que ver con las de Egipto. Le voy a enseñar un par de pirámides. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió precisamente en jerarquizar a la iglesia, destruyendo esa armazón horizontal que el Señor dejó. Y es más, diciendo, usted quiere ser grande, sea el servidor de los demás. Usted es el que, pastor, usted que me está escuchando, usted quiere ser grande delante del Señor, usted va a tener que ser como quien dice, para utilizar un término así como un poco más claro, usted va a tener que ser la alfombra por donde los demás hermanos pasen. Y usted como capitán del barco, si el barco se está hundiendo, usted se tiene que quedar de último, papá, si quiere que Dios reconozca su vida. ¿O no? Aquí tenemos una estructura de la iglesia, una estructura piramidal que se constituyó hace varios años. Abajo estamos, todavía ni siquiera los pusimos ahí en la pirámide. Abajo están ustedes, los que no son nada. Después siguen los misioneros catequistas. Después siguen los religiosos y las religiosas. Después siguen los diáconos permanentes. Después siguen los sacerdotes. Después siguen los obispos. Después siguen los cardenales. Después sigue el papa. Y hay para allá la yuca, el camote y el tiquisque. ¿Y quién dijo que eso tenía que ser así? Jesús no lo enseñó. Jesús nunca enseñó que unos iban a ser más grandes que otros. Es más, si alguien me quiere decir a mí que Pedro fue el primer papa, yo le digo, ¿por qué Pedro en Hechos capítulo 15 no dirigió el primer concilio que sucedió en la iglesia cristiana? Porque Pedro no lo dirigió. ¿Quién lo dirigió? Santiago, el hermano del Señor. Más bien Pedro era acusado en ese primer concilio que se da en la palabra del Señor. Dios nunca estableció ninguna autoridad para que se enseñoreara de los demás. Si Él estableció autoridades espirituales, las estableció para que sirvieran a los demás, para que ayudaran a los demás. La tónica hoy es bendigan al siervo. Un día de estos en Puerto Rico entró un pastor, en Brasil, entró un pastor en su auto nuevo. Le abrieron espacio para que entrara en su carro último modelo. Y dijo, el que toque el carro, Dios lo va a bendecir con otro. Más sinvergüenza. Y le sacó la plata a ellos. Yo conozco la historia de un pastor que un día les dijo, ¿quieren oír predicación? Eso aquí en Costa Rica, ¿quieren oír predicación? Y todo el mundo, sí, sí, amén, amén, pastor, bendíganos. No, hasta que no recoja la plata que ocupo para que mi esposa tenga una laptop. Y se cuadró, cruzó los brazos y se sentó. Y a la gente como que, es que yo les dije hoy hace 8 días que tienen que haber muchos protestontos para que aparezcan esta clase de evangelistas.
Y se cruzó de brazos y dice: hasta que no me den aquí, no sé si eran $3,000 o $4,000, porque tampoco era cualquier celerdón que se quería comprar, no voy a predicar. Ajá. Y uno que otro comienza por ahí. Dice el que estaba ahí, que es un amigo personal, que era muy cercano a esa persona, a ese pastor, que no logró ni la mitad. Bueno, qué dicha que ya la gente no está tan tonta, tan comiendo cuento. Porque usted como pastor, usted no puede condicionar, pastor, usted no puede condicionar su predicación a si le pagan o no le pagan. Hoy le estaba enseñando a mi esposa en la mañana aquel pastor que dice que conoce la escritura, y de hecho la conoce, porque pone a la gente a leer cualquier capítulo y él de una vez lo sigue y le dice dónde está con capítulo y versículo. Pero él no se ha dado cuenta que en la Biblia no está nada así como unción de aceite, unción de oro. ¿Sabe qué es lo que a él le interesa? Impresionar a la gente para que le llenen el bolso, porque lo anda un maletín así, lleno de dinero. Y le dice a la gente: ¿cuál es su milagro? Una casa, le dicen al oído. Una casa, pero usted tiene que echar un poco más. Para ese milagro usted ocupa darme un poco más. Y le dice a la gente: bueno, ya no tienen plata, echen los anillos, echen las cadenas, miserable. Pero mire, ¿saben qué me da más dolor? Ver a la gente como ovejas al matadero, escuchando cualquier estupidez que cualquiera se le ocurre, no haciéndose de lo que dice la palabra de Dios. El don de Dios no se compra con dinero. Que muera Simón y todos los que confían en él. Eso es simonismo. Si usted conociera la palabra, usted se daría cuenta. Y le dicen a uno por la radio: ofrende. Y si usted ofrenda, hermana, le prometo que en 3 meses su hijo viene, está en la droga, no importa, ofrende, siembre, pacte. Sea tan tonta, no le dé ni un 5 a ese sinvergüenza. Eso no es así. ¿Cuántas mamás tuvieron que doblar rodillas, sufrir en oración por un hijo descarriado, y ver la bendición y ver la respuesta, no por su dinero, sino por la fe que ellas ponen en las cosas de Dios, para que otro venga y se aproveche y les quite su dinero? Pero volvamos a los nicolaitas. ¿Qué hicieron? Establecieron una pirámide. Aquí yo soy el que más mando, y después de mí sigue el otro, y después de mí sigue el otro. Yo sé que tiene que haber autoridad, pero esa autoridad no es para gobierno, no es para dominio, no es para, ¿cómo es que dice? Cuando asaltar a la gente. No es para asaltar a la gente. Estas son las famosas pirámides que se daban en la Edad Media. En el castillo vivía el rey, los duques, los marqueses, los condes, los caballeros, todos los nobles. Esos vivían en los castillos, esos vivían en los palacios. Le dicen a uno, un día de estos por el Facebook, un amigo mío lo tuve que enfrentar, porque le dice, puso una foto en el Facebook y le dice al hermano: mire, y usted de bruto dando los diezmos para el Señor, para que el pastor suyo viva en un palacio, le decía. Y yo le tuve que poner a mi amigo y decirle: Oldemar, no todos los pastores son iguales. Algunos trabajamos y damos gloria a Dios porque lo que tenemos nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Y él se disculpó. Y es más, ahora me solicitó sugirió la amistad mía con el hermano de él, que es cristiano. Me dice: yo estaba molestando a mi hermano. Y le digo: no importa, yo sé que sí, pero lo que quiero es defender un poquito, porque todavía hay 300 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y yo sé que todavía hay muchos pastores que están trabajando fielmente por la obra de Dios, que no les interesa el dinero, que no les interesa la lana, sino agradar al Dios que los llamó, al Dios que recompensa eternamente. Y de alguna manera tenemos que levantar la voz, porque es sinónimo de sinvergüenza, pastor. Es un problema hoy. Es un problema predicar el evangelio. Pero este es el problema, porque estas personas se han sujetado ciegamente a lo que ellos dicen. Y usted tiene que rendirme pleitesía, y usted tiene que creer en todo lo que yo digo, y usted no puede juzgar al siervo de Dios. Dios guarde, usted levante la mano con el siervo de Dios. ¿Cómo se dice? Todas las
calamidades, las plagas de Egipto le van a caer encima. Hermanos, esto lo inventó el ser humano. Y esta es la triste historia del pez grande que se come al chico. Mire, tenga mucho cuidado, que siempre va a haber un tiburón detrás de usted con ganas de comérselo. Y como le decía yo, ¿a quién le decía? Nana esta semana, hablando de la problemática de los tacareños que nos tienen en vilo con el agua de Atenas. Y todos decimos, qué terrible que nos hagan eso. Y yo le decía a Nana, la condición del ser humano es lamentablemente la misma. Y si fueran ustedes los atenienses que tendrían que darle agua a los tacareños, estarían exactamente en las mismas situaciones, como miserables actitudes, porque esto es mío y no se lo puedo dar a otro. Y siempre va a haber un pez más grande detrás de mí, pero mucho cuidado que yo no sea un pez mediano que me quiera también comer al que está al frente. Yo con los pastores que hablo, porque tengo muchos amigos pastores a los que conozco y amo, siempre les digo en son de broma, pero eso que nosotros criticamos de los grandes pastores no es una proyección, como dicen los psicólogos. ¿Y qué es eso? Que eso es lo que yo quiero llegar a ser, que no he podido, pero que cuando pueda me voy a aprovechar. Cuidado. Cuidado, por eso es que les decimos que claro que el pastor tiene que tener gente alrededor de él que lo ponga en su sitio cuando les diga, vamos a comprar un avión para el pastor. Pero pastor, tenemos las paredes rotas, hay que pintar la iglesia. Primero, las necesidades del siervo de Dios. Pero pastor, ni templo tenemos. Conozco un pastor que fue y sacó un BMW del año y le dijo a la iglesia, tienen que pagarlo. Es más, ¿por qué digo otro? Es el mismo que les estaba contando de la laptop. Se fue y se compró un BMW del año y le dijo a la iglesia que tenía que pagárselos. Yo así me compro, no, ni el BMW, yo me compro un Mercedes-Benz. No sé. No, vamos más alto. Si ustedes lo van a pagar, me voy a comprar un Lamborghini. Si otro lo va a pagar, es que si yo soy el que lo tengo que ir a pagar, yo me compro un Land Rover de los viejos. Pero pues si ustedes lo van a pagar, yo escojo. Si ustedes me dicen a mí, pastor, invite al almuerzo, yo voy a pensar, no sé, yo voy a la Pulpe, compro mortadela, pan y los invito a todos. Pero si usted me dice, pastor, ¿dónde quiere almorzar? Yo pago, vamos al monasterio. ¿Verdad? Que es que con la plata de otro cualquiera hace lo que sea. Y compra el BMW. Y le dijo el pastor, mi amigo, le dice, pero pastor, nosotros no tenemos todavía iglesia, estamos alquilando y pagamos no sé cuántos millones. Primero, las necesidades del pastor. Y no sé, pero parece que no pagó. O si le daban el dinero, posiblemente no lo pagó. Y llegó un día una de estas protectoras a recoger el vehículo. Y venía un hermano cristiano a recoger el vehículo. Un humilde siervo que está haciendo su trabajo para poder honradamente llevar el alimento a su casa. Una persona que encontró un trabajo en un puesto de esos y su trabajo es ir y decomisar lo que, ¿cómo se dice? Embargar lo que no se paga. ¿Sabe qué hizo este pastor? Lo maldijo en el nombre. ¿Cómo es posible? Maldigo su vida. Oiga, pero por el amor del Señor, ¿quién fue el que quedó debiendo? Porque le estaba quitando. Ahora yo en qué me voy. Ay, Dios mío, yo le quito los zapatos, las medias y pongo un camino de chinches. Ahora en qué me voy. Y claro, toda la iglesia,
vamos a reprender. Esto es una persecución que nos está cayendo a nosotros. Claro, reprenda, pero el demonio que tienen adelante, que cree que es el dueño de la iglesia, que cree que puede exprimir a la iglesia, que cree que puede gobernar a la gente, decirle cuándo y con quién se tiene que casar, qué y cómo tiene que hacer las cosas. Eso no se respeta. A ese usted debe desecharlo en el nombre del Señor Jesucristo y ya. Yo soy el que mando. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si usted quiere ser grande, usted va a tener que ser el siervo. Y si usted es siervo, usted no puede ser grande. Así. Eso dice la Escritura. ¿Para qué están ustedes, pastores? Para que sirvan al rebaño, para que guarden al rebaño, para que lo lleven a pastos, para que lo alimenten. No, me gustan las ovejas, pero para trasquilarlas. Me gustan las ovejas, pero para sacarle la lana. Y si me puedo comer un corderito de vez en cuando, qué bueno, una chuleta de corderito. Sirviéndose de. Y ustedes no. Y los cristianos ciegamente ahí van, dándose cuenta de desfalcos, dándose cuenta de abusos sexuales, dándose cuenta de malos manejos del dinero, y ahí van. Y no diga nada del siervo, no puede decir nada, lo siento mucho. Ahí usted no tiene por qué obedecer al siervo. De hecho, que yo no quiero causar controversia. Decía Walter Martin, ya murió, un pastor americano, que la controversia por causa de la verdad no era un pecado. La controversia por causa de la verdad es un mandato divino. Y si yo me tengo que plantar, no como algunos, ¿verdad? No como algunos que le encuentran a cada solución un problema. No. Es que hay gente que es incómoda, que no soporta nada de nada. Pero si usted ve una anomalía, si usted ve algo que se está haciendo mal dentro de la iglesia, usted tiene la obligación delante del Espíritu Santo de denunciarlo. Ahí en Mateo 18 hay todo un procedimiento. No vamos a entrar ahí. Y cuando usted cumpla ese procedimiento, hablando con la persona, cuando usted cumpla con ese procedimiento, después de que no le escuchó, se fue a buscar 2, 3 testigos, no lo escuchó, se fue, llamó a los ancianos, no los escuchó, se lo dijo a la iglesia, no se lo escuchó, usted tiene que denunciarlo ante las autoridades civiles. ¿Cuántos están aquí todavía? Que no haga controversia contra el siervo de Dios. No, si el siervo de Dios no está haciendo lo que Dios le pide, usted no tiene ninguna obligación de sujetarse a ese siervo. Eso da vergüenza como cristianos. A nosotros nos da vergüenza, hermanos. Y saber que más de uno de estos tagarotes está hasta gordo y eructando, y en la iglesia hay gente que no tiene que comer. Eso es increíble. Eso es increíble. Y si tiene mucho que comer, o sea, si está trabajando, si tiene su trabajo, pero yo casi digo que la mayoría de ellos viven a expensas de un pueblo que nunca tuvieron una enseñanza como esta que nosotros estamos teniendo. Y dijeron, cuando las cosas comenzaron a salir mal, cuando comenzaron a verse las excentricidades, cuando dijeron vamos a cambiar esto por esto y vamos a hacer esto ahora de esta manera, como un pastor en Chile, les voy a poner el link para que vean, es un programa de 1 hora en Chile. De un pronto a otro dijo, ya la Biblia no la vuelvan a leer, Dios me dijo que iba a hablar solo a través mío. A usted le da risa porque tiene fundamento, pero un montón ahí están y lo tienen. Ahora yo soy el oráculo de Dios. Boten las Biblias, dice, déjenlas ahí y Dios va a hablar a través mío. ¿Sabe qué? Mire, váyase. Usted no tiene por qué obedecer a alguien que le diga eso. Duro, ¿ah? Están algunos pálidos. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oiga qué fuerte, por eso es que usted tiene que venir de hoy en 8 y traer a más de uno. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Qué rudo. A fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura afecta, leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Usted no debe estar en una iglesia que se niegue a disciplinar. Usted no debe estar en una iglesia donde se tolera el pecado. Usted no debe hacerle caso a un ministro. Pero yo creo que esto se va a quedar mejor para Dios y mucho. Va a estar bueno. Vean, hermanos, no hay perfección en esta carne, no la hay. No hay perfección en esta carne. Errores cometemos todos, amén. Pecado cometemos todos, pero es una cosa tan diferente de la otra. Una cosa es vivir en la práctica del pecado y otra es pecar por accidente. Ok. Si nosotros hablamos de estas cosas, no vamos a esperar perfección de nadie, porque todos cometemos equivocaciones. San Pablo está diciendo, no que echen a alguien, que se lo entreguen a Satanás, a alguien que vive en pecado tan grande que ni siquiera se menciona entre los gentiles. O sea, que alguien viva con la mujer de su padre, dice. Alguno por ahí dijo que era la madrastra, pero tampoco dice la Biblia que sea la madrastra, es la mujer de su padre. Perfectamente puede ser un caso de incesto, de una mamá viviendo con su hijo, y ahí lo tienen metido entre la iglesia. Ahora, no está hablando de que una persona que cometiera una falta hay que cortarla. Está diciendo, para eso vamos a repasar Mateo 18, que después de haber después de haber realizado todo el debido proceso, como dicen los abogados, ahí está el juez que me diga si no, después de haber desarrollado todo el debido proceso, aún así esa persona persiste en vivir en pecado. Y la Biblia dice que después de habérsele hablado, después de habérsele dicho, así de duro, dice la Escritura, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día postrero. Eso está bueno. Póngase de pie y vamos a orar.